En Jalapa hay un barrio mágico. Se llama Jalitic. Y es el primero en recibir este nombramiento en el estado de Veracruz. Vamos a conocer Jalitic. Jalapa tiene origen prehispánico. En 1519, cuando los españoles iban camino a Tenochtitlán, pasaron por la región que hoy ocupa Jalapa. No había grandes construcciones, ni una alta densidad de población, pero había pacíficos agricultores habitando la barranca de Jalitic. Si eran totonacos, bueno, esa es una gran pregunta. Por asuntos de corte territorial, por presencia o ausencia de ciertos elementos de cultura material como ciertas esculturas, cierto estilo cerámico, lo que llamamos cultura material, sin duda esta zona está integrada dentro de lo que un célebre arqueólogo veracruzano decía como el Totonacapan. Igual es un concepto muy discutible, como el de Mesoamérica. Sin embargo, es una manera de englobar caracteres o características muy particulares culturales, ¿no?, que definen un estilo que se extiende por una gran región, hasta el norte, hasta el río Cazones, hacia la Sierra Oriental de Puebla, un poco hacia la zona central de Veracruz y Jalapa, y esta gran región central montañosa está incluida dentro del Totonacapan. Y el dato arqueológico de la excavación que se hizo aquí en los 2000, aquí en la calle Jalitic, sí hay evidencias prehispánicas que se encuentran, sobre todo en esta zona donde estamos aquí en el centro histórico de Jalapa, corresponde específicamente a la cerámica del llamado estilo totonaco. Pastas del tipo isla de sacrificio, cerámicas naranjas, o sea que son muy propias de un estilo muy importante que está localizado en una gran franja de la costa del Golfo. Lamentablemente no tenemos evidencias que hablen o revelen desde la lingüística qué idioma hablaban. Se dice, está aceptado como eran grupos totonacos asimilados o nahuatizados en el siglo XV, después de la era, ¿no? En este caso, coincide con la época del expansionismo del Imperio Azteca. A principios del siglo XVI, había muchas poblaciones sometidas al Imperio Mexica. Algunos se aliaron con los europeos, sin imaginar que tras la colonización española padecerían el despojo de sus tierras. Los pueblos originarios perdieron acceso a recursos naturales, autonomía y seguridad alimentaria. Se convirtieron en peones explotados. Sus sistemas político, religioso y cultural fueron erosionados. Sus símbolos y creencias fueron transformados a la fuerza a lo largo de 500 años. Han sido discriminados y empujados a la precarización, pero aún así han sabido sobrevivir, adaptándose cultural y territorialmente, manteniendo prácticas agrícolas de subsistencia, sincretizando la religión católica y resistiendo a través de la organización comunal. En Jalapa hay ejemplos de este proceso. Con toda la dispersión demográfica, pero había poblaciones, había pequeños como conglomerados de población aquí, en varias partes, sobre todo en estas laderas o en las zonas altas. ¿Qué pasa con esos indígenas? Pues ni más ni menos que para el siglo XVII, o sea, durante el virreinato, mucha de esta gente indígena comienzan a desplazarla. El tema aquí es que sí ocurre un desplazamiento forzado o gradual de estos indígenas al tiempo que son evangelizados, son catequizados. Tiene mucho que ver incluso con otro periodo muy importante que es el porfiriato, ¿no? Es como el blanqueamiento de la sociedad, como la mestización, pero como asimilar al indígena a la vida de la modernidad, que bueno, no ocurrió en todo el país uniformemente, sobre todo ahí donde había mucha presencia indígena, como es Jalapa o las zonas aledañas, comienzan a desplazarlos a través de la compra de terrenos o a través de la expropiación, ¿no?, o simplemente el desplazamiento territorial para cedérselos a mercaderes, a gente empresaria, qué sé yo, ¿no? Y eso fue, de alguna manera, lo que desaglutina y reconfigura el espacio. Un siglo después de la colonización, la población indígena seguía siendo predominante en Jalapa. Las familias españolas se establecían alrededor de la Plaza Mayor y la Calle Real, que más tarde fue llamada Calle Principal, y actualmente es conocida como Calle Enríquez. Los colonizadores edificaban sus casas con cal y canto, o con piedra y barro, usando la mano de obra indígena pero apartados de su población. Reunieron a los habitantes originarios y crearon 4 barrios: Jalitic, Techacapan, Tecuanapan y Tlalnecapan.
Estos barrios conformaron la base de Jalapa. Sufrieron la imposición española, pero también resistieron y se adaptaron. Forjando una identidad local que repercute hasta nuestros días. Y coincide con la ley de congregación de indios, que es congregarlos, pero no revolverlos, ¿no? Fue contarlos, reorganizarlos y de alguna forma desterritorializarlos y moverlos a otro lugar, porque los hispanos o los criollos querían estas zonas, las zonas centrales, ¿no? Que además la lógica indígena de aglutinarse no es muy diferente como ocurre en otros lugares del país o del mundo. Los indígenas, sobre todo en estas zonas, suelen buscar o espacios altos, ¿no? O una lógica de asentamiento que no necesariamente responde a asentarse en las zonas planas. Pero este desplazamiento, esta involución, cambió por completo el patrón de asentamiento. Lo que vemos aquí es un patrón completamente hispano, ¿no? Y ahora amenazado por otro fenómeno que es la gentrificación, ¿no? El diseño español proveía a los barrios indígenas de Jalapa con su respectivo manantial y su iglesia. En Jalitic, el manantial sigue teniendo un uso comunitario a través de sus lavaderos, un punto de encuentro vital para la vida y la cultura del barrio. Los lavaderos eran característicos ya en la época virreinal, que fue donde se congregaban las mujeres para lavar la ropa, y tienen la característica que tienen otros lavaderos en otras partes de México, que tienen la piedra brasa, que le llaman la piedra azul. Bueno, ya son un poco más recientes que otros, porque los originales, los más antiguos, las mujeres se arrodillaban para lavar la ropa. Aquí ya lo hacen de pie en estos lavaderos, pero la estructura que tiene estos lavaderos, con su teja, muchos a dos aguas y sus pilares, son característicos de esos lavaderos aquí en la ciudad de Jalapa. Durante el virreinato se configuró el mestizaje junto con una cosmogonía particular, Llena de creencias, tradiciones y leyendas que mezclan la sabiduría ancestral con la religión católica. el entorno físico con un elemento místico. Y el manantial de Jalitic dio origen a una historia que aún persiste. Los manantiales en todas las culturas del mundo, en toda la historia de la humanidad, siempre manantiales, nacimientos, cuevas, afloramientos, escurrimientos de agua, siempre son un elemento importante de la cosmovisión. Tiene connotaciones simbólicas, fertilidad, que sirve, ¿no?, para fecundar, ¿no? Y son muchas metáforas, muchas culturas del mundo, si no es que todas han tenido algún tipo de fijación y obsesión, porque además significa un elemento vital. La connotación hacia el elemento acuático es muy importante por todo el simbolismo que tiene que ver con fertilidad, fecundación, ciclo vital, etc. Además, está asociado con, en algunos lugares de Mesoamérica o del mundo, con la existencia de seres de la noche, ¿no?, por ejemplo, que están asociados a los ríos o las lagunas o los manantiales. En el periodo colonial surgió una leyenda asociada con los lavaderos que permanece hasta nuestros días. Se trata de La Llorona, que en el barrio mágico de Jalitic tiene su propia versión. ¿Les gustaría conocerla? Hace muchos años, una mujer solía venir de noche a lavar su ropa en los lavaderos. En una ocasión, un hombre borracho la encontró sola y comenzó a molestarla. Al intentar liberarse del atacante, la mujer cayó, se golpeó la cabeza y murió en el acto. La leyenda cuenta que, al no poder terminar de lavar, su alma no descansa en paz. Por eso, en las noches, su espíritu ronda los lavaderos y algunos vecinos aseguran que aún pueden escucharse chapoteos en el agua y los suspiros de una mujer lamentándose. La sociedad jalapeña siempre estuvo claramente dividida en castas. Indios, negros, mulatos, con muy poca población española. Pero en el siglo XVIII hubo un importante aumento en el mestizaje. Todo comenzó en 1720, cuando el virrey Baltasar de Zúñiga ordenó que las ferias comerciales de la Nueva España se trasladaran a Jalapa. El lugar elegido para la venta fue la espaciosa Plaza del Rey, en los terrenos del barrio indígena de Jalitic. Este lugar después fue conocido como Plaza de la Constitución, y muchos años más tarde se construyó el mercado jauregui en el mismo terreno.
Jalapa para el siglo X, para 1770 y tantos, comienza a participar de las ferias comerciales, ¿no? Con Puebla, bueno, con la Cores Puebla, con Izhuacán, con Perote, con las ciudades de la zona sur. Eso sin duda impuso una dinámica, un cierto ritmo que no se conocía antes de esto. El éxito de las ferias fue tan grande que en aquella época se decía, todos los caminos conducen a Jalapa. La prosperidad económica generada por las ferias permitió que el rey Carlos IV otorgara a Jalapa el título de villa y su propio escudo de armas. De 1720 a 1778, las ferias comerciales transformaron a Jalapa, de un poblado de humildes chozas a un centro que atraía comerciantes de todo el mundo. Durante las ferias de Jalapa, que podían durar hasta 3 meses, la población visitante se multiplicaba considerablemente, impulsando la economía local, el desarrollo urbano y la mezcla social. En 1775, un vecino de Jalapa, el capitán de milicias Diego de Gorospe, solicitó al virrey Antonio de Bucareli una merced de agua para dar servicio a las actividades productivas de la villa y al vecindario de Jalitic, aprovechando las abundantes afluentes de su barranca. El concepto "una merced de agua" resalta la importancia de la colaboración y la justicia social en la distribución del vital líquido. También tiene que ver con políticas públicas de aprovechamiento del líquido vital. Un signo inequívoco de avance, ¿no? En términos como tecnológicos, ¿no? El canalizar el agua, en buscar espacios para que el agua se destina a usos diferentes, ¿no? También tiene que ver con eso. Así fue como en 1778 se edificó la fuente y los primeros lavaderos del barrio. Los lavaderos fueron construidos a finales del siglo XVIII. La estructura barroca que tiene la parte atrás del manantial es más antigua. No tenemos una fecha precisa en la que se pudiera definir qué momento se construyó, pero las fotos más antiguas que se tienen ya está esta estructura barroca. Es mucho más antigua que los mismos lavaderos, que han sido lo que los ha hecho famosos en este sitio. Esto convirtió a Jalitic en un lugar de abastecimiento de agua para la Plaza del Rey, para el uso doméstico de las viviendas cercanas y para la dotación de los viajeros. No es de extrañar que los lavaderos funcionaran para el servicio, ¿no? Para el abastecimiento para animales de tiro, animales de labranza, ¿no? Para suministrarles de agua y hasta una actividad secundaria primera, que es la de lavar ropa, ¿no? En este caso, ropa propia o ropa ajena, ¿no? Pero era para un símbolo del servicio y de la transformación de la ciudad, de una vocación para servir a la gente que llega a las ferias de Jalapa, ¿no? Sí. De manera estacional o bien de manera permanente en la vida cotidiana, ¿no? Desde entonces, el barrio de Jalitic inició su historia social de servicio y convivencia, que lo han convertido en una herencia que enorgullece a todos los jalapeños. Los lavaderos, si lo vemos como un elemento simbólico de cultura material, es como contundente. Los indígenas, ya asimilados a la Nueva España, algunos con apellidos hispanos, otros con apellidos nahuas y apellidos hispanos, sea por adopción, sea por casamiento, por matrimonio, por conveniencia o por padrinazgo. Esos simbolizan, entre otras cosas, el desplazamiento de los indígenas para tornarse en la población mestiza, que es la que somos al siglo XXI. Ahora, ¿por qué hago esta alusión? Porque los lavaderos representaron esta forma de los indígenas asimilarse, ¿no?, a la dinámica de la ciudad, una ciudad, ahora sí ya hablamos del Jalapa del siglo XVII, siglo XVIII. Entiendo que estos lavaderos se erigen alrededor de mediados del siglo XVIII, fines del XVII, principios del XVIII, creo, según tengo entendido, precisamente aprovechando la abundancia de agua en esta zona. Todavía viene mucha gente a hacer uso de los lavaderos. Definitivamente algunos llegan a las 7 de la mañana, a las 8, y se ponen a lavar.
Mantener vivas sus más antiguas tradiciones ha sido uno de los grandes orgullos del barrio de Jalitic. Y las mañanitas a la Virgen, año con año, son prueba de ello. Originalmente lo que se hacía era celebrar el 12 de diciembre. En la parte de atrás se ponía un poste alto en donde hasta arriba juntaban ropa, dinero, zapatos, despensa, lo llenaban de cebo, que se decía en ese entonces, y la gente se subía a recoger las cosas. Para eso hasta arriba le ponían una campana. Y entonces ya sonaba la campana y que ya se llevaban las cosas. Se hacían carreras de encostalados, de aquí de la explanada a la esquina de Juan Álvarez Corrían, hacia abajo, carrera de encostalados, partidos de béisbol en la explanada. Era todo un día de cosas. En las mañanitas se repartía, me acuerdo, chilatole de panza, tamales, refrescos, como siempre. Todo esto por cortesía de los vecinos. A diferencia de la celebración masiva que tiene lugar en la Basílica Menor de El Dique, la celebración de Jalitic se vive en un ambiente más íntimo, vecinal y comunitario. A las 7 de la mañana, llueva, truene, como esté, se le cantan las mañanitas, se hace una pequeña oración. A las personas que vienen se les da ya sea un ponche, ya sea atole, una pieza de pan, a veces tamales. Cuando alcanza para tamales, pues tamales para todos. Residentes del barrio, locatarios del mercado Jáuregui y la parroquia del Calvario se organizan para coordinar los festejos en la explanada de los lavaderos. Bueno, a las 12 viene el padre de la iglesia del Calvario. Entonces viene el padre a hacer la misa a las 12 del día. Aquí precisamente atrás de mí, donde está la Virgen de Guadalupe, ahí se pone un entarimado para la misa, la Eucaristía. Aparte, para la bendición, traen niños vestidos de inditos a la misa y ya el padre los bendice, les echa su agua bendita. En la actualidad ya no tenemos vecinos con niños pequeños. Muy poquitos son ya, contados. Pero algunas personas bien traen a bebés también de otros lados porque está cerca, no van hasta el dique y aquí se pueden trasladar fácilmente. El evento principal son las mañanitas, que se cantan el 12 de diciembre por la mañana con grupos locales. Además de los cantos, se lleva a cabo una misa, en la que se da la bienvenida a todo el que decida sumarse. Viene gente del barrio y de aquí del mercado que nos apoyan también. A las personas que se les invita que no son del barrio, llegan. Las mañanitas a la Virgen son parte de las muchas actividades que se organizan en el barrio mágico de Jalitic durante las fiestas decembrinas, fechas en las que el barrio se engalana y recibe muchos visitantes. El origen ancestral del barrio mágico de Jalitic, su ubicación cercana al centro histórico, a la principal zona comercial de la ciudad de Jalapa y a dos grandes mercados, el Jáuregui y el Galeana, le han permitido ser un foco de atracción tradicional para un tipo de comercio, cuyas raíces nos remiten a la costumbre de los tianguis prehispánicos, mismos que hoy se encuentran representados por las marchantas de la calle Poeta Jesús Díaz. Mujeres que llegan diariamente de comunidades vecinas para ofrecer productos frescos cultivados por ellas y elaborados a base de maíz, como gorditas, picaditas, tortillas, tamales, así como hierbas de olor, hongos, frutas, flores y verduras de temporada.
De esta forma se mantiene vivo el patrimonio alimentario de estas poblaciones originarias que se adaptan a los tiempos, aferrándose a su conocimiento ancestral y a los ciclos de la tierra para sobrevivir. La calle se vuelve un espacio de convivencia, con mecanismos indígenas ancestrales que mantienen viva la conexión territorial afectiva y visibilizan la importancia de las mujeres en estos procesos. En 2023, reconociendo la historia, el encanto y la riqueza cultural del lugar, y con el objetivo de impulsar turísticamente una zona urbana con identidad propia, Jalitic recibió de la Secretaría de Turismo Federal el nombramiento de Barrio Mágico. El primero en el estado de Veracruz en obtener esta distinción. Es un barrio con muchas tradiciones, se ha conservado de una forma extraordinaria. Yo me atrevo a decir que es el único reducto virreinal que tiene Jalapa, por la traza de sus calles, por sus callejones, por el empedrado de sus mismas calles, por la arquitectura que también se puede apreciar en este barrio. Y vas a caminarlo para sentirse, no parece que está uno en el centro de la ciudad porque es mágico este lugar. Hay muchísimas cosas que hacen que Jalitic sea un punto energético, ¿no? Un punto de veras donde coinciden muchas cosas, ¿no? A mí se me hace muy bonito que la gente de aquí de los alrededores, que trabaja por ejemplo en oficinas o en tiendas o en comercios, lo tome como un lugar de esparcimiento, donde de repente vienen a desayunar o vienen a comer, como a salir un poquito de la rutina, ¿no? Y llegan aquí a este lugar donde se sienten tranquilos, donde se sienten seguros. Yo pienso que todo eso, los eventos que se han ido dando, las mañanitas a la Virgen, ¿no? La carrera de melones, por ejemplo, que también es otro evento increíble que nació aquí en Jalitic, creo que tiene mucho que ver con que Jalitic haya sido nombrado Barrio Mágico. Nosotros somos parte de Jalitic, pero también Jalitic es parte de nosotros porque empezamos a danzar aquí por la importancia que tiene este lugar. Era un punto de reunión donde muchas personas compartían pues el chisme del lavadero, ¿no? Venían y compartían muchas cosas y muchas de sus vivencias. Entonces, cuando se empieza a dar la danza por primera vez, se elige este lugar como punto estratégico. Pues toda nuestra ceremonia lo que buscamos es la preservación de la cultura mexicana. Estamos pensando mucho como en la parte de la dignificación, que tengamos los espacios correctos para poder hacer la difusión que queremos, que más gente se una, que más gente se involucre, que más gente quiera informarse de qué tipo de raíces tenemos. Algún maestro en algún momento dijo que los mexicanos quieren ser todo menos mexicanos, pero es porque tenemos mucho rezago cultural y muy poca información. Entonces a nosotros nos encantaría que hubiera una dignificación y que aquí en la ciudad, siendo capital del estado, pues hubiera un día que nos reconocieran, ¿no? Como viernes de danza prehispánica en Jalitic. Entonces estamos trabajando sobre eso. La verdad es que nos están abriendo las puertas y estamos muy felices por eso y esperamos que en un tiempo muy corto pues más gente se una y se involucre. Hoy, el barrio mágico de Jalitic vibra y vive con orgullo sus tradiciones. Y mantiene viva la esencia de un pasado que late en cada rincón. Conoce, disfruta y cuida Jalitic, un patrimonio cultural de todas y todos los veracruzanos.